Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles, con luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Número 748 del Catecismo de la Iglesia Católica. Creo en la Santa Iglesia Católica. Cristo es la luz de los pueblos. Por eso, este sacrosanto sínodo, reunido en el Espíritu Santo, desea vehemente iluminar a los hombres con la luz de Cristo, que resplandece sobre el rostro de la Iglesia, anunciando el Evangelio a todas las criaturas. Con estas palabras comienza la Constitución dogmática sobre la Iglesia del Concilio Vaticano II. Así, el concilio muestra que el artículo de la fe sobre la Iglesia depende enteramente de los artículos que se refieren a Cristo Jesús. La Iglesia no tiene otra luz que la de Cristo. Ella es, según una imagen predilecta de los padres de la Iglesia, comparable a la luna cuya luz es reflejo del sol. El artículo sobre la Iglesia depende enteramente también del que le precede sobre el Espíritu Santo. En efecto, después de haber mostrado que el Espíritu Santo es la fuente y el dador de toda santidad, confesamos ahora que es Él quien ha dotado de santidad a la Iglesia. La Iglesia, según la expresión de los padres, es el lugar donde florece el Espíritu. Creer que la Iglesia es santa y católica y que es una y apostólica, como añade el símbolo niceno-constantinopolitano, es inseparable de la fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el símbolo de los apóstoles hacemos profesión de creer que existe una Iglesia santa, credo ecclesiam, y no de creer en la Iglesia para no confundir a Dios con sus obras y para atribuir claramente a la bondad de Dios todos los dones que ha puesto en su Iglesia. La Iglesia en el designio de Dios, los nombres y las imágenes de la Iglesia. La palabra Iglesia, eclesia, del griego ekkelein, llamar fuera, significa convocación. Designa asamblea del pueblo, en general de carácter religioso. Es el término frecuentemente utilizado en el texto griego del Antiguo Testamento para designar la asamblea del pueblo elegido en la presencia de Dios, sobre todo cuando se trata de la asamblea del Sinaí, en donde Israel recibió la ley y fue constituido por Dios como su pueblo santo. Dándose a sí misma el nombre de Iglesia, la primer comunidad de los que creían en Cristo se reconoce heredera de aquella asamblea. En ella Dios convoca a su pueblo desde todos los confines de la tierra. El término Kyriake, del que se derivan las palabras church en inglés y Kirche en alemán, significa la que pertenece al Señor. En el lenguaje cristiano, la palabra iglesia designa no solo la asamblea litúrgica, sino también la comunidad local, o toda la comunidad universal de los creyentes. Estas tres significaciones son inseparables de hecho. La iglesia es el pueblo que Dios reúne
en el mundo entero. La Iglesia de Dios existe en las comunidades locales y se realiza como asamblea litúrgica, sobre todo eucarística. La Iglesia vive de la palabra y del cuerpo de Cristo, y de esta manera viene a ser ella misma cuerpo de Cristo. Los símbolos de la Iglesia. En la Sagrada Escritura encontramos multitud de imágenes y de figuras relacionadas entre sí, mediante las cuales la revelación habla del misterio inagotable de la Iglesia. Las imágenes tomadas del Antiguo Testamento constituyen variaciones de una idea de fondo, de la del pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento, todas estas imágenes adquieren un nuevo centro por el hecho de que Cristo viene a ser la cabeza de este pueblo, el cual es desde entonces su cuerpo. En torno a este centro se argumentan imágenes tomadas de la vida de los pastores, de la agricultura, de la construcción, incluso de la familia y del matrimonio. La Iglesia, en efecto, es el redil cuya puerta única y necesaria es Cristo. Es también el rebaño cuyo pastor será el mismo Dios, como Él mismo anunció. Aunque son pastores humanos quienes gobiernan a las ovejas, sin embargo es Cristo mismo el que sin cesar las guía y alimenta. Él, el buen pastor y cabeza de los pastores, que dio su vida por las ovejas. La Iglesia es labranza o campo de Dios. En este campo crece el antiguo olivo, cuya raíz santa fueron los patriarcas y en el que tuvo y tendrá lugar la reconciliación de los judíos y de los gentiles. El labrador del cielo la plantó como viña selecta. La verdadera vid es Cristo, que da vida y fecundidad a los sarmientos, es decir, a nosotros que permanecemos en Él por medio de la Iglesia y que sin Él no podemos hacer nada. También muchas veces a la Iglesia se la llama construcción de Dios. El Señor mismo se comparó a la piedra que desecharon los constructores, pero que se convirtió en la piedra angular. Los pastores construyen la Iglesia sobre este fundamento, que le da solidez y cohesión. Esta construcción recibe diversos nombres: casa de Dios, en la que habita su familia; habitación de Dios en el Espíritu; tienda de Dios con los hombres; y sobre todo, templo santo. Representando en los templos de piedra, los padres cantan sus alabanzas y la liturgia con razón lo compara a la ciudad santa, a la nueva Jerusalén. En ella, en efecto, nosotros como piedras vivas entramos en su construcción en este mundo. San Juan ve en el mundo renovado bajar del cielo de junto a Dios. Esta ciudad santa, arreglada como una esposa embellecida para su esposo. La Iglesia, que es llamada también la Jerusalén de arriba y Madre nuestra, se la describe como la esposa inmaculada del Cordero Inmaculado. Cristo la amó y se entregó por ella para santificarla. Se unió a ella en alianza indisoluble, la alimenta y la cuida sin cesar. Cuando hablamos de la Iglesia, y creo que lo ha explicado muy bien el Catecismo en estas líneas, la Iglesia se refiere a nosotros, a las personas, a los que somos convocados. Y para explicar este aspecto de nosotros como pueblo de Dios, hay muchos símbolos que nos deben de ayudar a entender, pero recuerda, un símbolo no agota el significado. De tal manera que podemos utilizar el símbolo de iglesia como redil, iglesia como la plantación del Señor, iglesia como labranza del campo de Dios, pues iglesia
también como la construcción de Dios, como un templo. Pero cuidado con esto, porque muchas veces pensamos o decimos, hey, ¿a qué iglesia vas? Como si nos estuviéramos refiriendo a un templo. Oh, yo voy a la iglesia que está en la calle fulana esquina con... No, la iglesia es el pueblo, somos la gente, tú y yo, ¿verdad? Como dice aquel cantito del catecismo, yo soy la iglesia, tú eres la iglesia, somos la iglesia del Señor. O sea, somos las personas. Pero, ¿qué significa eso? Bueno, somos aquellos que hemos sido congregados y que somos llamados. De tal manera que cuando usemos estos símbolos que nos ayuden a entender lo que es ser iglesia, no cometamos el error de reducir el término iglesia a lo que es una construcción, ¿verdad? Tú y yo somos la iglesia. La construcción es solamente algo material, que sí nos ayuda a convocarnos, pero definitivamente tú y yo nos podemos reunir en donde sea y si somos convocados por el Señor, seremos iglesia en donde quiera que estemos o no estemos reunidos en algún templo. Espero que haya quedado medio claro este punto, porque creo realmente que es importante entenderlo, ¿verdad? Es Dios el que nos llama y cuando nosotros le respondemos, pues entonces somos la iglesia.